En este mes de la Biblia, hoy 8 de septiembre, por cierto, fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María, continuamos con nuestra séptima clase. Con la Biblia en la mano, su cuaderno y su bolígrafo, por favor. Y vamos a poner un poco de más atención, un poquito más todavía. Escucho muy buenos comentarios de ustedes, excelentes preguntas. Ahora vamos a ir al capítulo 13 del libro del Génesis. De Egipto subió Abraham al Negev, junto con su mujer y todo lo suyo. Y acompañado de Lot, Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Caminando de acampada en acampada, se dirigió desde el Negev hasta Betel, a este lugar donde estuvo su tienda entre Betel y Ai, el lugar donde había invocado a Abraham el nombre de Yahvé. También Lot, que iba con Abraham, tenía ovejas, vacadas y tiendas. Ya la tierra no les permitía vivir juntos porque su hacienda se había multiplicado, de modo que no podían vivir juntos. Solía haber riñas entre los pastores de Abraham y los de Lot. Además, los cananeos y los perisitas habitaban por entonces en el país. Dijo pues Abraham a Lot: no haya disputas entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. ¿No tienes todo el país por delante? Pues bien, apártate de mi lado. Si tomas por la izquierda, yo iré por la derecha, y si tú por la derecha, yo por la izquierda. Lot levantó los ojos y vio toda la vega del Jordán, toda ella de regadío. Era antes de destruir Yahvé Sodoma y Gomorra. Como el jardín de Yahvé, como Egipto, hasta llegar a Zoar. Eligió pues Lot para sí toda la vega del Jordán y se trasladó al oriente. Así se apartaron el uno del otro. Abraham se estableció en Canaán y Lot en las ciudades de la vega, donde plantó sus tiendas hasta Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran muy malos y pecadores contra Yahvé. Dijo Yahvé a Abraham, después que Lot se separó de él: alza tus ojos y mira desde el lugar en donde estás hacia el norte, el mediodía, el oriente y el poniente. Pues bien, toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia por siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra. También podrá contar tu descendencia. Levántate, recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo he de dar. Y Abraham vino a establecerse con sus tiendas, junto a la encina de Mambré, que está en Hebrón, y allí edificó un altar a Yahvé. Palabra de Dios. Hemos hablado con el capítulo 12 de que no perdamos de vista que existe un calendario lunar y un calendario solar. Que nosotros, sobre todo la Iglesia Católica, tenemos un calendario lunisolar porque la Navidad se rige por el solsticio de invierno y la Semana Santa, el Viernes Santo, siempre tiene que caer en plenilunio de primavera. Por eso la Semana Santa es movible. El calendario solar tiene 365 días, en cambio el calendario lunar cabe 3 o 4 veces dentro de un calendario solar. Porque el calendario lunar de Babilonia es distinto al calendario lunar de Asia Menor. Hay ciertas diferencias, ciertas imprecisiones.
Todo esto después con el calendario romano va a tener sus cambios, sus ajustes. Así que cuando escuchamos edades tan grandes, no son así realmente biológicamente hablando, sino cronológicamente tienen una manera de contarse diferente. Por ejemplo, tendríamos que pensar que el promedio de vida del ser humano hasta los años de 1970, 80, era aproximadamente el de las mujeres un poco más alto, el de los hombres un poco más bajo, pero llegar a los 80 años ya era un logro muy grande. Alguien antes a los 40 ya era un cuarentón, los 50 bueno, ni se diga. Los hermanos nuestros antecesores, que llamamos de la prehistoria, la mayoría no pasaba de los 18 años de edad. Era muy difícil, era agreste, era luchar contra la misma naturaleza, la sobrevivencia. Luego, hemos dicho que Abraham en su peregrinar, porque es nómada, no tiene una tierra, ha hecho 2 altares, el altar de la promesa y el altar de la bendición. Ahora escuchamos de un altar que es el altar de la dedicación que hace Abraham en la encina de Mambré. Creo que vale la pena que los volvamos a retomar. En el capítulo 12, nosotros hemos hablado en el versículo 7, Yahvé se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia he de dar esta tierra. Entonces él edificó allí un altar que se le había aparecido. Es la encina de Moré, es el altar de la promesa. De allí pasó a la montaña, al oriente de Betel, y desplegó su tienda entre Betel y el occidente y Ai al oriente. Allí edificó un altar a Yahvé e invocó su nombre. Luego Abraham fue desplazándose por acampadas hacia el Negev. Uno es el altar de la promesa, el otro que está en el versículo 8, uno en el 7, otro en el 8, es el altar de la bendición. Y ahora estamos en la encina de Mambré y allí está el altar de la dedicación. El otro después lo vamos a ver, que es el altar del sacrificio, donde se suspende el sacrificio que iba a ofrecer Abraham, que Dios le había pedido sobre su hijo. Pero hemos dicho, no vamos a adelantarnos. Vamos a reflexionar algo más. Resulta que en este capítulo 13 se nos cuenta que tanto el linaje, más que el linaje, las propiedades de Abraham y de Lot son tantas que hay riñas entre los pastores. Y ya hemos dicho que la riña, que la ira, que el enfado, que ese enojo, que ese rencor, siempre se puede convertir en maldición. Así que Abraham le dice a Lot, toma la parte que quieras, yo tomaré la otra. Lot escogió la vega del Jordán, es decir, la parte más fértil, que llegaba hasta los límites de Sodoma y Gomorra. Aquí tenemos un concepto, diríamos, un poquito prejuiciado, porque habla de país. El concepto país es muy posterior, muchísimo, muy posterior. No tenemos una traducción muy específica, muy concreta aquí, porque desde que el ser humano va teniendo conciencia de identidad, de nacionalidad, de patria, de país, la defiende con todas sus fuerzas, con todo su ahínco, con todo su ser, con todo su existir.
em, la bendición que Dios quiere dar nos pone ahora en un predicamento. ¿De quién eran estas tierras? Ya estuvieron en Egipto. Ya había dicho mentira Abraham de que Sarai era su hermana, no su esposa. El faraón se enoja, la devuelve y los despide. Una historia que nos habla de que a veces los mismos seres elegidos por Dios no son perfectos como a veces quisiéramos nosotros que fueran perfectos los seres humanos. A veces los católicos, olvidamos que Dios no nos quiere perfectos, sino siempre bien dispuestos. Esta es la disposición de Abraham y esta es la disposición de Lot. La disposición de Abraham gana a la disposición de Lot. Lot va con el tío. Abraham está dispuesto a respetar los bienes de su sobrino Lot. Abraham está dispuesto a que Lot elija la tierra que mejor le parezca, y ya hemos hablado acerca de la vega que decíamos. Vemos que esa vega es como el jardín de Yahvé, como Egipto hasta donde llega Zoar. Esto es lo que elige Lot. Y aquí existe el escritor sagrado, las ciudades de la vega donde plantó sus tierras hasta Sodoma, sus tiendas, perdón. Los habitantes de Sodoma eran muy malos y pecadores contra Yahvé. ¡Ojo! Tenemos ahora no el concepto de bondad y maldad que pertenecen a la moral. La ética habla siempre de lo mejor y califica a la moral. Y la moral califica los actos humanos, de buenos o de malos, si corresponden a la naturaleza de la persona. Voy a insistir en esto. Nunca hemos visto que un león mate con saña y además tenga un lugar donde guarde la comida, la preserve e incluso se le pudiera echar a perder. El león mata, se alimenta, comparte y se acabó. Se llama cadena alimenticia, como lo aprendimos en el colegio. Pero el ser humano a veces a los propios animales los hace sufrir, los mata con saña. Y amén de los refrigeradores o los rastros o las carnicerías o los refrigeradores, a veces esa comida se echa a perder. No se, ni la aprovecha ni él ni nadie. La cadena alimenticia ahí se rompe por un exceso. La cadena alimenticia ahí ya no está cumpliendo una función porque entramos en unos problemas que son propios de la economía y que la economía tampoco queda exenta de calificaciones éticas y morales. Pero entramos con un nuevo concepto. Los habitantes de Sodoma eran pecadores contra Yahvé. Se puede pecar contra Dios cuando se revela uno. Se puede pecar contra el hermano cuando se revela uno contra el hermano. Acá tenemos a Adán y a Eva, y aquí tenemos a Caín y a Abel. Adán y Eva se rebelan contra Dios. Caín se rebela contra su hermano Abel. ¿En qué consiste este concepto de pecado? Porque manejamos algunas categorías o expresiones que heredamos propiamente de la experiencia de los griegos. Los griegos tienen una palabrita que dice hamartía. Hamartía significa no dar en el blanco. En la época que los pequeños reinos se la pasaban guerreando, matando y defendiendo, como el caso de Filipo de Macedonia, el rey de Epiro, y
que tenían normas para mantener el equilibrio. Decía Filipo de Macedonia, Filipo II, padre de Alejandro Magno, no, pues si mi intención no era matar, yo lo que quería era defender a mi pueblo, y en la defensa de mi pueblo, pues maté. Por lo tanto, tenían que ir cada cierto tiempo a una isla sagrada llamada Samotracia, donde el que había matado tenía que engendrar vida. Había un sistema de equilibrio social, diríamos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué acontece cuando escuchamos por primera vez esta expresión de los habitantes de Sodoma? Eran muy malos y pecadores contra Yahvé. Muchas veces, al interpretar, se han usado términos también prejuiciados. Se les dice sodomitas. Y el texto de lo que nos va a hablar después es que eran abusadores, violadores, que es distinta la situación, muy distinta, definitivamente. Vamos a cerrar esa parte dejando abierta la pregunta. ¿Qué cosa es un pecado contra Dios? Dice el rey David en el Salmo 50, pequé, yo solo pequé, yo cometí la maldad que tanto aborreces. ¿Qué pecado puede ser contra Dios? Después vendrán los mandamientos. Y si el pueblo de Sodoma no conocía a Dios, ¿cómo es que pecaba contra Dios? ¿Cómo se pueden aplicar las categorías morales de un pueblo que va a nacer, que tiene sus orígenes en Abraham por elección de Dios? Y desde esta perspectiva se juzga al otro pueblo. Precisamente una de las morales que más han transformado al mundo es la moral judía. Ese elemento tan escrupuloso de cuidar las leyes, de cuidar la relación con Dios, la relación con el hermano y la relación con la creación, que la Iglesia Católica después lo presenta en la doctrina social de la Iglesia con mucha claridad, con mucha nitidez. Si yo quiero insistir, por favor, preguntémonos sensatamente, ¿cuál era el pecado de Sodoma contra Dios? Se les señala que eran muy malos y pecadores contra Dios. La calificación moral ahora tiene un elemento de cantidad, muy malos y pecadores contra Yahvé, contra Dios. Si alguien no conoce la ley de Dios, peca. Dicen todos los manuales de teología moral que el que no sabe que es pecado no le cuenta. Dicen los teólogos, el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Dice la gran revelación, cuando Dios nos deja ver qué es el pecado, a partir de entonces nosotros descubrimos esa incomodidad, esa rebeldía que hay en el interior del corazón. Dice Jesús, todas las maldades salen del corazón del hombre. Salen la ambición, la codicia, la avaricia, la lujuria, fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello. Cuanto me ofende a mí, ofende a mi prójimo y ofende a Dios. Cuanto ofende a Dios, me ofende a mí y ofende a mi prójimo. Hasta aquí solo podemos hacer un pequeño acercamiento. Todavía no podemos resolver con más claridad en qué consiste ese pecado del cual nos habla
del pueblo de Sodoma. ¿Y dónde estaba su maldad? Porque los califica de muy malos. Bien, pues muchas gracias. Voy a estar cuidando un poquito el tiempo para que no se cansen ustedes. 20 minutos viendo a un profesor, a un facilitador del conocimiento, es bastante tolerante. Un poco más ya es más pesado, pero con mucho gusto y con mucho cariño. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.